Después de haber visto el trama de la película, explicaremos qué es el trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. Pero antes entenderemos qué es una droga, determinando como toda sustancia farmacológicamente activa sobre el sistema nervioso, la misma que modifica a la persona que la consuma, desde su actitud, acciones y pensamientos, cuyo potencial adictivo, así como su peligrosidad, puede variar. Mientras que la Real Academia de Lengua Española define la adicción como una dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Hay una diferencia entre el trastorno psicótico inducido por sustancias y el trastorno psicótico primario. El primero se produce en asociación con estados de intoxicación o abstinencia, y el otro puede preceder el inicio del consumo de la sustancia o pueden producirse tras largos periodos de abstinencia. Los síntomas psicóticos pueden continuar mientras siga el consumo de la sustancia. Debido a que algunas sustancias, el síndrome de abstinencia puede aparecer con relativo retraso. El inicio de los síntomas psicóticos pueden darse hasta 4 semanas después del abandono de la sustancia. Para demostrar este trastorno, hemos elegido la película Trainspotting, película británica de 1996. Esta película narra la historia de un grupo de jóvenes adictos a la heroína, entre ellos Tommy, Zeke, Scott, Betty y el personaje principal Mark, quien presenta problemas de estreñimiento causados por la propia heroína. Los 4 amigos viven en los suburbios de su país, en el cual tienen contacto a todo tipo de drogas. Además de ingerir heroína, estos jóvenes también tenían acceso a otro tipo de drogas, ya que intercambiaban recetas con personas enfermas de cáncer, sida, epilepsia, etc., con las que podían conseguir morfinas, morfina, temazepam y un sinnúmero más. Dentro de la película hubieron varios momentos de alucinaciones y delirios. Por ejemplo, en Mark, después de un periodo de abstinencia, presentó delirios como ver a Bebs en su cama, Diane cantándole, Tommy hablándole drogado, a su amigo Spot encadenado y el bebé muerto de Allison gateando en el techo. Es importante señalar que la prevalencia del trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos en la población general no se conoce. Sin embargo, se ha descrito que entre el 7 y el 25% de los individuos presentan un primer episodio de psicosis en diferentes entornos. Para entender lo que le sucedía a Mark, tenemos que explicar lo que es un delirio, las cuales son creencias fijas que no son susceptibles de cambio a la luz de las pruebas en su contra. Sus contenidos pueden incluir varios temas: perceptorios, referenciales, somáticos, religiosos, de grandeza y otros más. Mientras que las alucinaciones son percepciones que tienen lugar sin la presencia de un estímulo externo, son vividas y claras con toda la fuerza y el impacto de las percepciones normales y no están sujetas al control voluntario. Pueden darse en cualquier modalidad sensorial. Entonces, ¿cumpliría Mark los criterios de diagnóstico para decir que tiene un trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos? Entonces Mark debería cumplir los criterios de diagnósticos del DSM-5. Criterio A: presencia de uno o los dos síntomas siguientes, delirios y alucinaciones. En el criterio B existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio. Los delirios y alucinaciones mencionados en el criterio A, desarrollados durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de la sustancia o después de la exposición a un medicamento. En el criterio B encontramos que la sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A, es decir, que la heroína provoque las alucinaciones dentro de Mark. En el criterio C encontramos que el trastorno no se explica mejor por un trastorno psicótico no inducido por sustancias o medicamentos. Los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de la sustancia. Los síntomas persisten durante un periodo importante y después del cese de la abstinencia aguda o intoxicación grave. El criterio D menciona que el trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirio. Y por último, el criterio E dice que este trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en los ámbitos sociales, laborales y otros campos importantes para el sujeto. Ahora pensaremos si los síntomas de Mark tienen relación con este trastorno. Recordemos que Mark presentaba estreñimiento producido por la propia heroína.
hasta la descomposición estomacal. El consumo de heroína en Mark provocaba vómitos, temblores, alucinaciones, insomnio, pérdida del deseo sexual y entre otros. Se sabe que los efectos inmediatos de esta droga son sequedad de boca, disminución del tamaño de la pupila, enlentecimiento de la respiración y disminución de la temperatura corporal. Dentro del síndrome de abstinencia encontramos a la droga MON, que es una de las más fuertes drogas de abuso. Se localiza tanto a nivel físico, psicológico y suele comenzar con moqueo, lagrimeo, rinorrea, calambres y dolores musculares, acompañados de una fuerte ansiedad. El cuadro se va agudizando según pasan las horas y puede venir acompañado de convulsiones y alucinaciones. Martínez identifica que la abstinencia de heroína se caracteriza por un patrón de signos y síntomas, como ansiedad, inquietud, sensación de dolor, que con frecuencia se localiza en la espalda y piernas, acompañado de una necesidad de droga. Además, en la mayoría de los sujetos que son dependientes de drogas de acción, como la heroína, los síntomas de abstinencia aparecen entre las 6 y las 24 horas después de la última dosis. Es de conocimiento general que existe un sinnúmero de sustancias que pueden causar adicción, pero estas también tienen algunas diferencias, como por ejemplo la cocaína. Esta puede producir una psicosis en minutos, mientras que pueden ser necesarios varios días y altas cantidades de consumos de alcohol o sedantes para producirla. En el diagnóstico diferencial encontramos a la intoxicación o abstinencia de sustancias. Individuos intoxicados por estimulantes, cannabis, opioides y quienes tienen síndrome de abstinencia de alcohol o sedantes pueden experimentar alteraciones de la percepción que son producidos como efecto de las drogas. Dicho esto, si la persona reconoce que la percepción es inducida por la sustancia, no la cree real, no actúa en base a ella, se diagnostica una intoxicación por sustancias o abstinencia de sustancias. Mientras que si las alucinaciones de tipo flashback aparecen mucho tiempo después del consumo de alucinógenos, se diagnostica como trastorno de percepción persistente por alucinógenos. Como habíamos mencionado anteriormente, el trastorno psicótico primario se diferencia del trastorno psicótico inducido por sustancias, al igual que el trastorno esquizoafectivo, trastorno delirante, trastorno psicótico breve, por el hecho de que se considera que existe una sustancia que se encuentra relacionada con la etiología de los síntomas. El trastorno psicótico debido a otra afección médica, un trastorno inducido por sustancias debido a un tratamiento prescrito para una afección mental o médica, se debe iniciar mientras la persona se encuentra tomando el medicamento o a su vez si durante la suspensión del mismo existe un síndrome de abstinencia asociada al fármaco. En la búsqueda de la etiología del trastorno se desconoce la causa del mismo. Hacia finales del siglo XX, con el auge del avance en genética, se ha aprendido a buscar una etiología biologista a la psicosis. Las investigaciones han encontrado una mayor actividad de la dopamina y de la serotonina, ya que la mayoría de los antipsicóticos disponibles tienden a inhibir la actividad de dichos neurotransmisores, es decir, la dopamina y la serotonina. El psicoanálisis por su parte considera que el origen del trastorno psicótico se debe a factores exógenos de la persona, es decir, a factores estructurales. Mientras que la terapia cognitiva conductual en cambio concibe los trastornos psicóticos desde un modelo biopsicosocial, de vulnerabilidad, estrés, habilidades de afrontamiento. Se plantea que las tres variables funcionan como factores interactivos que coinciden en el origen, la gravedad y el curso. Dentro de las causas, los trastornos por consumo de sustancias pueden llegar a ser heredables. Se calcula que el riesgo genético es de 0.4 a 0.7, pero aún se desconocen los genes específicos que lo determinan. Sin embargo, al existir un abuso de drogas, en este caso la heroína, la cual es una droga que genera más adicción, estos opioáceos hacen que actúen las endorfinas, que son aquellas que liberan al realizar acciones en las que la persona se sienta bien, generando una sensación agradable. Por lo que al liberarse se unen a los receptores localizados en el cerebro y en el resto del sistema nervioso. Y es ahí cuando la heroína funciona como agonistas de estos receptores, para finalmente activarlos. Como hablamos de las causas que pueden ser genéticas, también existen las causas sociales.
En este caso, en la relación con el protagonista encontramos que sus padres tenían bastante relación con el alcohol, con el tabaco y con las drogas, ya que se mencionaba que su mamá era también una persona adicta a las mismas. Mark, en su adicción a la heroína, solo se adaptaba a funcionar en presencia de la misma y le resultaba muy difícil hacerlo en su ausencia, por lo que comenzaba a tener síntomas parecidos a los de una gripe, escalofríos y entre otros, los cuales son síntomas netamente de esta droga. Además de estos síntomas, se pueden ver también afectadas estructuras del cerebro debido al consumo de drogas, como por ejemplo el tronco encefálico, puesto que se controla las funciones básicas esenciales para vivir, como la frecuencia cardíaca, la respiración y el sueño. Otra de las estructuras involucradas sería el sistema límbico, ya que el mismo contiene el circuito de gratificación, es decir, al verse expuesto al abuso de la droga y el placer que le produce, el consumo de lo mismo le motiva a repetir dicha acción y es ahí cuando se produce la adicción. Ahora veremos cuál sería el posible tratamiento que tendría que pasar Mark. En estos tratamientos es frecuente el uso de antipsicóticos, ya que estos son fármacos que se encargan principalmente de bloquear neurotransmisores. El exceso y la mala sincronización de los neurotransmisores puede estar relacionado con los síntomas que presentan los pacientes. Estos fármacos son utilizados en diferentes trastornos, con pacientes que presenten alguna lesión cerebral, manía, delirium, por intoxicación, depresión, con agitación o ansiedad grave. Dentro del tratamiento también podemos incluir la terapia de la conducta, como terapia individual o de grupo, terapia cognitiva, pero esos tratamientos van a variar de acuerdo a las necesidades del paciente. También es necesario que se tome en cuenta el tipo o los tipos de droga que haya utilizado. Dentro del tratamiento también hay fármacos como la metadona. Este tipo de fármacos se utilizan especialmente en pacientes que consumen heroína, ya que ayudan a eliminar los síntomas del periodo de abstinencia. Existen también otros fármacos que ayudan a prevenir los síntomas de la abstinencia, como son la buprenorfina y la naltrexona. Estos dos se deben trabajar en conjuntos. Es importante señalar que la ayuda psicológica en estos pacientes es vital, ya que les permite tener conciencia de los efectos que causan el consumo de ciertas sustancias adictivas. En cuanto a la evolución, el tratamiento de los primeros episodios psicóticos se asocia con una mejor respuesta al tratamiento farmacológico, menor severidad de síntomas positivos, negativos y depresivos, y mejor funcionamiento global, ya que el objetivo de las intervenciones en las primeras fases de la enfermedad sería evitar la cronificación del paciente. Por este motivo es tan importante reducir el periodo de la enfermedad sin tratar. Una vez usada la terapia cognitiva, se determina que esta mejora síntomas positivos persistentes, como alucinaciones auditivas, sentimientos de desesperanza, y ayuda a mejorar la adaptación a la enfermedad. Esta adherencia al tratamiento, incluso a reducir el abuso de sustancias. Y por último, al haber aplicado las técnicas psicoeducativas, estas se enfocan tanto en el paciente como en los familiares. El objetivo fue aumentar el conocimiento que se tiene sobre la enfermedad, eliminando mitos y fomentando su atención. En los primeros estadios de la psicosis es importante intentar desculpabilizar a los familiares e infundir esperanzas de futuro. Existen estudios que avalan una reducción del 20% de recaídas cuando se incluyen a familiares en el tratamiento. Para terminar, queremos que tengas algún indicio de lo que sería tener un trastorno psicótico, por lo que presta mucha atención.